pero tratan de detallar la cronología de la entrada del pueblo de Dios históricamente, todos esos sucesos. Aunque Samuel es un profeta, pero toda esa cronología de las cosas que pasaron, por eso Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, son esos mismos, son cronologías históricas. Josué, eso es cronología histórica, todo eso está en un renglón, por eso está uno detrás de otro. ¿Está bien? Luego entonces la Biblia salta a Esdras, Nehemías, Esther. ¿Está bien? A estos tres libros. Ahora, ¿en qué periodo de tiempo vivió Esdras? No sé qué dijo el ministro. Ah, dijeron algo en el chat. No se escucha bien. Amén. Ahora me escuchan bien, ¿no sé? Amén. Amén. Ahora sí. Entonces, para no alargarle el video, eh, los libros están divididos en renglones. ¿Está viendo? Cronologías, historias y así. ¿Está viendo? Entonces, luego de esto, de Esdras, esos son libros históricos. Entonces, luego vienen lo que son los libros poéticos, el libro de Job, el libro de Salmos, Eclesiastés, Proverbios. Esos libros no se escribieron en el mismo periodo de tiempo. Se entiende históricamente que Job vivió para la época de los patriarcas. Lo que quiero dejarle dicho es que la Biblia que nosotros tenemos ahora, la que nosotros usamos, no está, los libros no están divididos en hechos históricos, o sea, cronológicos. No es que Génesis está en el principio porque al principio y luego todos los libros que van continuos y que simplemente porque pasaron uno después de otro. No, están organizados en segmentos. ¿Está viendo? Los libros proféticos mayores están juntos. Los libros proféticos menores están juntos. Aunque muchos de los profetas mayores y menores vivieron en la misma época, pero están separados así, libros profetas mayores juntos, libros profetas menores juntos, libro poético juntos, libros proféticos así, está viendo. Entonces, libros históricos juntos, cronologías juntas y así. Los evangelios, los cuatro evangelios están juntos, pero no significa que se escribieron al mismo tiempo. Pero como son evangelios, entonces están juntos. ¿Por qué? Porque los evangelios son biografías teológicas sobre la vida de Jesús. ¿Está bien? Entonces, estas biografías están juntas. Luego están los libros históricos del Nuevo Testamento, que son las cartas históricas, que son el libro de Hechos, por ejemplo, un libro histórico, que es el único. Después entonces vienen lo que son las epístolas. Entonces están las epístolas mayor, que es la de Romanos, y por ahí, Corintios, no sé qué, y por ahí van. Entonces están las epístolas paulinas, que son las cartas que escribió Pablo, y luego están las epístolas petrinas, que son las cartas que escribió Pedro. Luego están las epístolas juaninas, que son las que escribió Juan. Y luego entonces las epístolas menores, que son las que de Judas, Santiago y eso. Y luego entonces está profecías, Apocalipsis al final de todo. Entonces, lo que quiero dejarle dicho es eso. Las escrituras están organizadas por renglón literario. ¿Por qué eso es importante saberlo? Porque tú no puedes entrar al libro de los Hechos igual a leerlo de una manera histórica como tú entras al libro de los Salmos. Porque los Salmos no te están contando ninguna historia. Los Salmos quieren transmitirte principios de vida. ¿Está viendo? Porque es un libro poético. Tampoco tú puedes entrar a Apocalipsis a leerlo como si tú estuvieras leyendo una, como si tú estuvieras leyendo, por ejemplo, el libro de Mateo o el libro de Marcos o de Lucas. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis es un libro profético y la mayoría del libro está diseñado eh, con una escritura en señales y misterios. ¿Está viendo el punto? Entonces tú no puedes entrar con la misma mentalidad que tú entras a un libro, puedes entrar a otro. Tiene que ver cuál es el renglón del libro para entonces mentalizarte y entrar asumiendo que te vas a encontrar con cosas diferentes. ¿Está viendo? Voy a poner un ejemplo de eso. Ahora, no sé, a leer la escritura de mes. Ciencia, no, este no es el 7. Ok, le voy a poner tres ejemplos de tres tipos de libros. Un libro histórico, un libro poético y un libro profético.
Libro histórico, Hechos 1, del 1 al 2. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, desde después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Aquí está contando una historia y es una introducción. Él va introduciendo, él dice, Teófilo, yo en el tratado anterior, por si no lo saben, es Lucas que está hablando aquí, y está hablando sobre el libro de sobre la epístola el Evangelio de Lucas. Él está hablando de eso. Él dice, ¿se acuerda? Le está escribiendo a Teófilo y le dice, en la carta de Lucas, yo recopilé información histórica, cronológica sobre las acciones de Jesús. Eso fue el primer tratado. Ahora te recopilo información histórica de los primeros años de la iglesia. ¿Qué hicieron los apóstoles después que Cristo se fue? Bien, eso es histórico. Eso no tiene misticismo. Eso no tiene mucha vuelta. Ahí dice lo que dice. No hay más nada que buscar. Eso dice ahí y eso es. Libro poético. Salmos 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué está diciendo aquí? No está contando una historia. ¿Qué está tratando de decir? Vivirá feliz el hombre que tenga unos principios y guarde este tipo de conducta. Eso es lo que está diciendo. Pero no lo está diciendo con unas palabras poéticas, de manera que rimen. ¿Está viendo? Entonces, él no trata de que tú siga una historia, sino que él te está dando principios de vida por medio de sus poemas, porque los salmos son canciones, son cánticos. Entonces, estos cánticos transmiten principios. Entonces, hay que entrar a los salmos con ese entendimiento de que te va a transmitir este principio. Apocalipsis 13:1, libro profético. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Me paré sobre la arena del mar y vi una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cuerno tenía 10 diademas, y ¿qué? ¿Qué? Exactamente. Este tipo de libros es un libro que habla con muchísima simbología. Tiene muy poca información clara. Casi toda la información que transmite es información simbológica y hay que tratar de entender qué significa cada símbolo. Las cabezas son reyes, los cuernos son montes o reinos y así por el estilo. Las coronas son autoridad, representa autoridad. El mar representa muchedumbre de personas o naciones y así por el estilo. Cada cosa tiene un significado y yo tengo que investigar esos significados y entonces acoplarlos para que tengan un sentido lógico. ¿Está viendo? Entonces, eso pasa con los libros proféticos. Entonces, aquí hay 3 ejemplos de 3 libros que están en la misma Biblia, pero tienen formas diferentes de interpretación, de manera que cuando yo entro a esos libros, yo tengo que saber a qué yo me estoy enfrentando antes de entrar a ese libro a buscar información. Principio número 8. Realmente me gustaría que fuera un chin más corto este estudio, pero es un poco largo. Voy a tratar de llevarlos lo más que pueda. Si veo que me extiendo demasiado, entonces lo voy a parar. Pero son principios que son fundamentales. Principio número 8 dice, permite que las escrituras interpreten las escrituras. Hermanos, este principio es fácil. El problema es que hay que conocer mucho la Biblia. Hay que conocer mucho la Biblia. La Biblia siempre tiene una tendencia natural a autoexplicarse. El problema es que nosotros muchas veces nos desesperamos y al no leer totalmente el contexto de los pasajes, entonces nos quedamos con preguntas sobre los pasajes. Cuando usted lea un pasaje, casi siempre, no le digo el 100% de las ocasiones,
Pero el 98% de las veces, la misma Biblia te responde lo que el pasaje dijo. Le voy a poner un ejemplo de las parábolas. Las parábolas, parábola del sembrador. He aquí el sembrador salió a sembrar y tiró semilla en el camino y los cuervos vinieron y se la llevaron. Y luego tiró semilla en pedregales y al no tener raíz, el sol vino y las quemó. Luego tiró semilla en espinos y los espinos ahogaron la semilla y no fructificó. Y luego tiró semilla en buena tierra y dio al 30, al 60 y al 100 por uno. Eso es una parábola y podría ser compleja. El problema es que si nosotros continuamos leyendo un poco más adelante, los discípulos le preguntan, maestro, ¿qué significa esto? Y Jesús da la definición de cada una de esas cosas. ¿Está viendo? El mismo Jesús le explica. Jesús dice, la semilla es la palabra, el sembrador es el Hijo del Hombre, lo que caen en el camino son lo que el diablo quita la palabra de su. Y él va diciendo cada una de esas cosas que él señaló, que son complicadas, él la va explicando. Cada parábola, por no decir casi el 100% de la parábola que él da la explicación más adelante. No hay necesidad de nosotros irnos fuera de la Biblia a buscar el significado de esa parábola, porque la misma Biblia tiene una manera de ella misma explicarse. El problema es que nosotros nos desesperamos, leemos trozos pequeños y por eso no recibimos la respuesta que la misma Biblia te da de esos pasajes. Yo no te digo que el 100% de los pasajes son así, pero la gran mayoría de la Biblia te da la misma respuesta solamente leyendo un poco más adelante. Comenzamos a leer, cuando nos topamos con algo que no entendemos, si leemos con cuidado y detenimiento, la misma Biblia tiende a explicarnos qué significa cada una de esas cosas. Entonces, eso es algo, ese es el principio número 8. Deja que la Biblia interprete la Biblia, que sea ella misma la que te diga qué significa esto. No seas tú que salga a buscar significado, pero entonces dale tu significado a lo que dice ahí, sino que en lo mayor posible sea la misma Biblia que te diga lo que significan las cosas. Te voy a poner un ejemplo un poco complejo. Jeremías 31:31 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos Dios por Dios, y ellos serán a mí por pueblo. Mateo, la interpretación de ese pasaje. Hay varios pasajes del mismo libro de los Hechos que hablan de este pasaje y que lo interpretan también. Pero esta es una interpretación simple, por ejemplo, de este pasaje. Mateo 26, del 6 al 29. Lo conocemos todos. Y mientras comían, ¿en qué? En la cena del Señor, ya cuando la última cena de él. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo dio y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. ¿De cuál nuevo pacto? Del nuevo pacto de que le acabamos de leer, Jeremías 31:31. Esta es la sangre del nuevo pacto. O sea, este es el principio del cumplimiento de esta profecía. A eso es que se refería. Jeremías 31:31, el nuevo pacto que Jehová anunció que iba a hacer, era este momento específico. Este momento era, no es más de ahí. No hay que buscar cuando Siria rompió no sé qué y que Dios, que el cielo se cubrió. No, es este momento. Este es el nuevo pacto. Jesús dice, esta representa la sangre del nuevo pacto que se va a entregar por ustedes. Ah, del nuevo pacto. O sea, que este es el inicio del nuevo pacto. Sí, este es el inicio. Ah, la profecía de Jeremías 31. Sí, este es el inicio, dice Jesús. ¿Está viendo? Que por muchos, esta es la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados.
Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. O sea, este momento es el inicio de la venida de ese reino, que se va a consumir cuando yo venga de nuevo. Entonces, ese momento es el momento de la profecía que se dijo. Entonces, la Biblia tiene una tendencia a explicarse a sí misma. Hay más pasajes, como les dije, que hablan del nuevo pacto y que nos agrandan este significado, este momento histórico, esta profecía, nos lo agrandan y nos dan más detalles. Pero lo que yo quiero mostrarle es que los pasajes, amén, que los pasajes se explican solos. ¿Está viendo? Amén. Punto 9. Solamente voy a dar los puntos y no voy a citar los textos para más rápido. Punto 9. Recuerda que los pasajes claros siempre interpretan los pasajes oscuros. Hay pasajes de la Biblia que son un poco enredados. En los libros, por ejemplo, en los libros teológicamente más ricos, como Hebreos, como Romanos, hay pasajes que son complicados y que no siempre estamos muy claros del lenguaje que usa Pablo con lo que la gracia, la ley, que estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Entonces, los pasajes claros siempre interpretan, o son lo que le dan significado a los pasajes que no están muy claros. Ley 9, ese principio 9. Principio 10. Ten en cuenta el espíritu o intención primaria del pasaje y no solo la letra del pasaje. Cuando leamos un principio que nos parezca muy duro, una ley de Dios que nos parezca muy duro, tenemos que entender que hay un principio detrás de ese pasaje. Por ejemplo, Mateo 5, 21 dice, habéis oído que se dijo no matarás. Esa es la letra de la ley, no matarás. Pero yo os digo que aquel que le diga fatuo a su hermano, o sea, loco, estúpido, lo que sea, ya ha quebrantado ese mandamiento. ¿Está viendo? ¿Por qué? Porque no quebrantó quizá el mandamiento en sí, pero sí el espíritu del mandamiento. Ese es el ejemplo. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que cada pasaje de la Biblia tiene un sentido que va más allá que simplemente obedecer leyes. Tiene principios que tienen que trabajar en nuestros corazones y tenemos que obedecerlo. Está viendo, no porque el mandamiento lo dice como tal, sino porque en nuestro corazón eso tiene que trabajar y entonces nosotros actuamos en base a eso. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta cuando leemos la Biblia. La Biblia dice cosas escritas, pero Dios muchas veces tiene mensajes importantes que van más allá de simplemente el mandamiento, sino principios que deben de regirnos. Versículo punto 11. Ten en cuenta los términos antropomórficos de los pasajes. La Biblia, cuando habla de Dios, a veces usa términos humanos. Se arrepintió, se no sé qué, le dolió en su corazón. Dios es espíritu. La mano de Dios hizo esto, los ojos de Dios vieron aquello, el oído de Dios está presto a escuchar. Dios no es cuerpo, no tiene un cuerpo físico. Dios es espíritu. Dios no tiene un oído, Dios no tiene una mano. Dios es tan inmenso que el cielo de los cielos no lo puede contener. Pero ¿qué pasa con la Biblia? Que la Biblia usa antropomorfismos. ¿Qué es eso? Formas humanas de cosas divinas, de cosas inexplicables. ¿Está viendo? Usa términos para con Dios, términos humanos. Caminó Dios tal cosa, hizo Dios esto y movió su mano y la mano de Dios agarró esto y te agarró aquello. Realmente no es que había una mano ahí, sino que la Biblia está tratando de usar formas humanas para que nuestras mentes puedan entender ese tipo de cosas. Cuando la Biblia dice, el trono del Padre está en el cielo, el, el problema es que el cielo de los cielos no puede contener al Padre. ¿De qué tamaño es ese trono? ¿Está viendo el punto? El cielo de los cielos no puede contener a Dios. Y entonces, ¿de qué tamaño es ese trono? Es mucho más grande que los cielos. Y entonces, ¿cómo vamos a ver el trono? Si somos como hormigas en comparación, por ejemplo, con Dios. Un ejemplo. ¿Cómo vemos ese trono? No vamos a poder ni siquiera alcanzar la magnitud de la comprensión de cómo se ve ese trono. Pero esas son formas figurativas de cómo, para que nuestra mente entienda que Dios reina sobre todo lo que existe. Entonces, eso tenemos que tomarlo en cuenta. Amén. Versículo, punto 12. Y yo lo voy a dejar hasta aquí.
hay más puntos, pero lo voy a dejar hasta aquí porque ya lo hemos pasado. Punto 12. Debes tener claro con quién habla el autor del texto históricamente, conforme a las circunstancias que rodean el texto. Hay veces, por ejemplo, que Pablo habla con Timoteo. En primera Timoteo, segunda Timoteo, a veces habla con Tito y así. Y así mismo hay situaciones donde las personas están hablando con otras personas y tenemos que tomar en cuenta con quién está hablando cuando él habla las cosas. Hay situaciones que se presentan en la Biblia eh, donde se le está hablando a una persona en específico. Nosotros muchas veces tomamos esos pasajes y se lo aplicamos a todo el mundo y decimos eso es así para todo el mundo, pero no, hubo una circunstancia que rodeaban esta situación. ¿Está viendo? Por ejemplo, uh, mira esto, dice, y llamando así a toda la multitud, les dijo, Jesús le dijo, esto está en Marcos 7, 14, 16, le dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oído para oír, oiga. El que conoce este pasaje sabe que está hablando de los alimentos. Los fariseos estaban condenando a los discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos asumían que en su tradición que si ellos no se lavaban las manos para tocar los alimentos, los hacían inmundos. Y la inmundicia del pecado entonces entraba en ellos al comer los alimentos. Entonces Jesús le dice a ellos, entiendan esto, nada, venga todo el mundo, nada puede entrar a ti y contaminarte de pecado. Está viendo, tú no puedes comerte un pan y decir que el pan te metió el pecado adentro. Porque el pecado no es algo que entra por algo que tú te comas, sino que el pecado es algo que surge del corazón humano. ¿Está viendo? Entonces, ah, entonces Jesús, ¿con quién estaba hablando ahí? Con un pueblo judío que tenía 70,000 restricciones de comida en Levíticos 11. ¿Está viendo? Él tenía un pueblo lleno de restricciones de alimentos, de cosas que podían comer y cosas que no podían comer. Entonces, cuando Jesús habla con ellos, Jesús le dice, entiendan esto, los mandamientos de la alimentación no se dieron con el fin de que usted no se comiera algo porque eso lo va a llenar de pecado, sino porque eso es nocivo para tu salud, no, no pecado. Porque el pecado no es algo que tú te comes, el pecado surge de ustedes, no es que ustedes se lo comen, no es que está fuera de ustedes y entonces viene a ustedes y entran ustedes. Es algo que es de ustedes, del corazón del hombre que surge el pecado. Lo voy a dejar hasta aquí, ministro, porque ya se ha extendido muchísimo, faltan muchísimos puntos y yo lo voy a dejar hasta aquí porque creo que ya el tiempo se ha alargado mucho. Pero creo que con estos 12 puntos que toqué, eh, yo creo que es un fundamento muy fuerte que nos va a ayudar a nosotros enfrentarnos a cualquier tipo de lectura, no solamente a las escrituras, sino a cualquier tipo de lectura. Pero es como yo estaba explicando al principio de esto, que estaba hablando con los hermanos antes de comenzar. Esos principios es bueno apuntarlos con el fin de intentar practicarlos en cada lectura. ¿Está viendo? ¿Por qué? Porque es algo que tú no te lo vas a aprender inmediatamente. No es como que lo oímos hoy, lo apuntamos y mañana ya somos hermenéuticos. No, no es así que funciona. Es algo que en cada lectura debemos tener esa lista de principios. ¿Para qué? Para nosotros intentar aplicarlos. Y con la práctica, entonces nos vamos dando más diestros en esa práctica. ¿Está viendo? Nos vamos eh, creciendo en el conocimiento de cómo aplicar esos principios en las escrituras. Así que Dios le bendiga. Eh, espero que haya sido entendible. Es un poco difícil. Le dije, yo traté de resumir toda una materia de meses universitaria en esos puntos. Yo espero que haya podido ser entendible. Y igual, de ese mismo modo, yo voy a ver si todo esto, el estudio entero, voy a copiarlo y lo voy a mandar por el mensaje, por los mensajes que nosotros tenemos privado del grupo.
lo voy a poner ahí para que todo aquel que lo quiera descargar, copiar y pegarlo en algún blog de nota de su móvil, lo pueda tener a mano siempre. Así que nada, Dios le bendiga. Lamento la extinción y nada, esperemos que el Señor bendiga este estudio y nuestro hermano Agustín con nosotros, que nos va a decir lo que sigue.